Este es el primer vídeo de ejercicios del tema 9 de equilibrios de oxidación y reducción. Aquí vamos a ver ejemplos del ajuste de ion-electrón en medio ácido. Os he puesto aquí todas las reacciones que os he propuesto. Son 20 reacciones para ajustar por el método del ion-electrón en medio ácido. La primera reacción es plata más ácido nítrico para dar nitrato de plata, dióxido de nitrógeno y agua. Primero escribimos los estados de oxidación de cada uno de los elementos de la reacción para ver quién se oxida y quién se reduce. Vemos que la plata está como plata 0, el nitrógeno más 5 y pasa la plata a plata más 1 y el nitrógeno más 4. Así que separamos las dos especies en sus semirreacciones. La oxidación será de plata 0 a plata más y la reducción de nitrato a dióxido de nitrógeno. Ajustamos las masas, primero de las especies que se oxidan y después del oxígeno y del hidrógeno. Así que al nitrato le añado 2 protones y al dióxido de nitrógeno una molécula de agua. Ahora ajustamos la carga, un electrón en la plata y un electrón en el nitrato. Como tenemos ajustado el mismo número de electrones en las dos semirreacciones, solo tenemos que sumar para que me quede la reacción iónica ajustada, y la reacción molecular sería plata más 2 de ácido nítrico para dar nitrato de plata, dióxido de nitrógeno y agua. En la segunda reacción me dan sulfuro de plata más ácido nítrico para dar nitrato de plata, monóxido de nitrógeno, azufre y agua. Vemos al escribir los estados de oxidación que la plata más no cambia, el sulfuro cambia de menos 2 a 0 y el nitrógeno en el nitrato de más 5 a más 2 en el monóxido de nitrógeno. Escribimos las dos semirreacciones, el sulfuro pasa a azufre, el nitrato a monóxido de nitrógeno. Ajustamos las masas, los átomos que se oxidan y se reducen no hace falta ajustarlos. Añadimos 2 aguas al monóxido de nitrógeno y 4 OH más al nitrato. Ahora ajustamos los electrones, 2 electrones para el azufre y 3 para el nitrógeno. Así que hay que multiplicar por 3 la semirreacción de oxidación y por 2 la de reducción. Me queda ahí la reacción iónica ajustada y la reacción molecular sería 3 de sulfuro de plata más 8 de ácido nítrico para dar 6 de nitrato de plata, 2 de monóxido de nitrógeno, 3 de azufre y 4 de agua. La 3 yoduro potásico más nitrito de potasio más ácido sulfúrico en equilibrio con yodo más monóxido de nitrógeno, sulfato de potasio y agua. Escribimos los estados de oxidación y vemos que el yoduro pasa a yodo y el nitrato pasa a monóxido de nitrógeno. Así que las dos semirreacciones serían estas: yoduro a yodo y nitrito a monóxido de nitrógeno. Ajustamos las masas, ahora sí que hay que ajustar la masa del yodo. Ponemos un 2 al yoduro y en el nitrito tenemos que añadir 2 DH más y un agua al monóxido de nitrógeno. Ahora ajustamos las cargas, el yodo serían 2 electrones, el nitrito 1, así que tenemos que multiplicar por 2 la semirreacción de reducción y obtendríamos la ecuación iónica ajustada. La reacción molecular sería 3 de yoduro de potasio más 2 de nitrito de potasio más 2 de ácido sulfúrico para dar yodo más 2 de monóxido de nitrógeno, 2 de sulfato de potasio y 2 de agua. En la 4 escribimos cada uno de los elementos. El carbono pasa de carbono 0 a más 4 y el azufre pasa de más 6 a más 4 el dióxido de carbono. Así que la semirreacción de oxidación sería el carbono que pasa a CO2 y la de reducción el sulfato que pasa a dióxido de azufre. Ajustamos las masas, el carbono tenemos que añadirle 2 de agua y 4 DH más al CO2 y al sulfato 4 H más y al dióxido de azufre 2 de agua.
El carbono le tenemos que al ajustar la carga 4 electrones y en la reducción 2 electrones. Así que tenemos que multiplicar por 2 la semireacción de reducción. Ajustamos, sumamos. Al sumar vemos que nos quedan especies iguales a ambos lados de la reacción, así que la simplificamos y vemos cómo nos queda la ecuación iónica ajustada. La reacción molecular ajustada sería carbono más 2 de ácido sulfúrico para dar CO2 más 2 de dióxido de azufre más 2 de agua. En A5 escribimos la reacción con los estados de oxidación. Separamos las dos especies, vemos que el sulfito que pasa a sulfato en la oxidación y en la reducción el yodo pasa a yoduro. Ajustamos las masas. En la oxidación solo hace falta ajustar el oxígeno y el hidrógeno, añadimos un agua al sulfito y 2DH más al sulfato, y en la reducción tenemos que ajustar la masa del yodo y ponerle un 2 al yoduro. Ajustamos la carga. El sulfato son 2 electrones, el yodo también son 2 electrones, y como tenemos el número de electrones iguales en las dos semireacciones, sumamos y me queda ajustada la reacción iónica. La reacción molecular sería ácido sulfuroso más agua más yodo para dar yoduro de hidrógeno, ácido yodídrico más ácido sulfúrico. En el 6 escribimos los estados de oxidación. Vemos que el sulfuro pasa a azufre y el yodo pasa a yoduro, así que la semireacción de oxidación sería sulfuro a azufre y la de reducción yodo a yoduro. Ajustamos las masas. El azufre está ajustado, al yoduro hay que ponerle un 2. No hay que ajustar ni oxígenos ni hidrógenos. Ajustamos la carga, son 2 electrones en cada caso, así que como tenemos el mismo número de electrones, sumamos las dos semireacciones y me queda la reacción iónica ajustada. Y la reacción molecular sería sulfuro de cadmio más yodo más 2 de ácido clorhídrico para dar cloruro de cadmio más 2 de ácido yodhídrico más azufre. En la 7 escribimos los estados de oxidación de cada uno de los elementos de la reacción. Vemos que ponemos las dos semireacciones. Vemos que en la oxidación el sulfuro pasa a azufre, en la reducción el yodo pasa a yoduro. Para ajustar las masas, el azufre está ajustado, solo hay que ponerle un 2 al yoduro. Ajustamos las cargas, son 2 electrones en cada caso, y como tiene el mismo número de electrones, sumamos, que nos queda la ecuación iónica ajustada. Y la reacción molecular sería sulfuro de hidrógeno sulfídrico más yodo para dar azufre más 2 de ácido yodídrico. En la 8, pues como siempre, escribimos los estados de oxidación de todos los elementos de la reacción. Vemos que se oxida el yodo, pasa de yoduro a yodo 0, y se reduce el azufre del sulfato, que pasa a sulfuro. Ajustamos las masas, le tenemos que poner un 2 al yoduro, tenemos que añadir 8DH más al sulfato y 4 de agua al sulfuro. Luego ajustamos la carga, el yoduro va con 2 electrones, el sulfato con 8, así que tenemos que multiplicar por 4 la semireacción de oxidación y sumar. Tendremos así la reacción iónica ajustada, y la reacción molecular me quedaría 8 de yoduro de potasio más 5 de ácido sulfúrico para dar 4 de sulfato de potasio, 4 de yodo, ácido sulfídrico y 4 de agua. Estamos en la reacción 9. Escribimos todos los estados de oxidación de las especies presentes. Separamos las dos especies. En la oxidación el fósforo 4, el tetrafósforo pasa a fosfato, se oxida, y el nitrato pasa a monóxido de nitrógeno, se reduce. Ajustamos las masas. En el tetrafósforo tenemos que añadir 16 de agua, porque tenemos que ajustar la masa del fósforo y tenemos que poner un 4 al fosfato, y 32 protones en el fosfato.
Y en la reducción tenemos que añadir 4 protones al nitrato y 2 de agua al monóxido de nitrógeno. Ajustamos la carga, en el fósforo van 20 electrones y en la reducción 3. Así que multiplicamos por 3 la semirreacción de oxidación y por 20 la de reducción. Al hacer la suma nos quedan especies iguales a ambos lados de la reacción, así que reducimos las que sean comunes y me queda la ecuación iónica ajustada. La molecular sería 3 de tetrafósforo más 20 de ácido nítrico más 8 de agua para dar 12 de ácido fosfórico más 20 de monóxido de nitrógeno. En la reacción 10, lo mismo, escribimos todos los estados de oxidación. Nos fijamos bien y vemos que al separar las dos especies en sus semirreacciones, el bromuro pasa a bromo y el permanganato pasa a manganeso más 2. Ajustamos las masas, tenemos que poner 6 de bromuro, que da 3 de bromo, y en el permanganato le sumamos 8 de H más y al manganeso más 2, 4 aguas. Ajustamos la carga, para el bromo 6 electrones, para el permanganato 5, así que multiplicamos por 5 la semirreacción de oxidación y por 6 la de reducción. Sumamos y nos queda la reacción iónica ajustada y la molecular sería 10 de bromuro de aluminio más 6 de permanganato potásico más 24 de ácido sulfúrico para dar 5 de sulfato de aluminio, 3 de sulfato de potasio, 6 de sulfato de manganeso, 5 de bromo y 24 de agua. En el 11 escribimos todos los estados de oxidación de los átomos presentes en la reacción. Nos fijamos bien y separamos las dos especies en sus dos semirreacciones. Vemos que la oxidación es el nitrito que pasa a nitrato y la reducción el permanganato que pasa a manganeso más 2. Ajustamos las masas, el nitrógeno y el manganeso están ajustados, hay que ajustar hidrógenos y oxígenos. Añadimos agua al nitrito y 2 de H más al nitrato, 8 protones al permanganato y 4 de agua al manganeso más 2. Ajustamos la carga, el nitrito sería más 2 electrones y el permanganato más 5, así que hay que multiplicar por 5 la semirreacción de oxidación y por 2 la de reducción. Al hacer la suma nos quedan especies semejantes en ambos lados de la reacción, así que simplificamos y me queda la reacción iónica ajustada, de la que sacamos la reacción molecular, que sería 5 del nitrito de sodio más 2 de permanganato potásico más 3 de ácido sulfúrico para dar 5 de nitrato de sodio, sulfato de potasio, 2 de sulfato de manganeso y 3 de agua. La 12, lo mismo, escribimos los estados de oxidación de cada elemento. Nos fijamos bien, separamos las dos especies en sus semirreacciones. La oxidación es el cloruro que pasa a cloro y la reducción el permanganato que pasa a manganeso más 2. Ajustamos las masas, en la oxidación tenemos que poner un 2 al cloruro y en el permanganato sumarle 8 protones y al manganeso más 2, 4 de agua. Ajustamos la carga, 2 electrones para el cloruro, 5 para el permanganato. Así que tenemos que multiplicar por 5 la semirreacción de oxidación y por 2 la de reducción. Sumamos y nos queda la reacción iónica ajustada y la molecular sería 16 de ácido clorhídrico más 2 de permanganato potásico para dar 2 de cloruro de potásico más 2 de cloruro de manganeso más 5 de cloro más 8 de agua. En el 13, lo mismo de siempre, escribimos los estados de oxidación. Vemos que la oxidación se produce en el oxígeno del peróxido de hidrógeno, que pasa a oxígeno, y la reducción el permanganato que pasa a manganeso, más 4. La oxidación ajustamos las masas, el oxígeno está ajustado. La reducción tenemos que ponerle 8 protones al permanganato y 4 de agua al manganeso más 4.
En la oxidación luego añadimos 2 electrones, en la reducción 3, así que hay que multiplicar por 3 la semirreacción de oxidación y por 2 la de oxidación y por 2 la de reducción. Nos queda así la ecuación iónica ajustada y la reacción molecular sería 3 de peróxido de hidrógeno más 2 de permanganato potásico para dar 2 de dióxido de manganeso más 2 de hidróxido de potasio más 3 de oxígeno más 2 de agua. La 14, escribimos todos los estados de oxidación. Separamos las especies que vemos que cambian. La oxidación es el cromo del óxido de cromo 3, que pasa a cromato, más 6, y el nitrato que pasa a nitrito en la reducción. Ajustamos las masas. Al óxido de cromo 3 tenemos que añadirle 5 de agua y al cromato, que lo tenemos que multiplicar por 2, le añadimos 10 de H+. En la reducción, al nitrato 2 de H+, y al nitrito agua. Ajustamos la carga. En el cromo 6 electrones y en el nitrógeno 2, así que multiplicamos por 3 la semirreacción de reducción, sumamos. Nos quedan especies similares en ambos lados de la reacción, simplificamos. Nos queda la reacción iónica ajustada y la molecular sería óxido de cromo 3 más 2 de carbonato de sodio más 3 de nitrato de potasio para dar 2 de cromato de sodio más dióxido de carbono, 2 de dióxido de carbono más 3 de nitrito potásico. En el 15 escribimos otra vez todos los estados de oxidación. Vemos que en la semirreacción de oxidación el yoduro pasa a yodo y en la de reducción el plomo más 4 a plomo más 2. Ajustamos las masas, le tenemos que poner un 2 al yoduro. Ajustamos los electrones, cada una de las semirreacciones tiene 2 electrones. Sumamos y nos queda que la reacción iónica ajustada y la reacción molecular sería óxido de plomo más 4 de iodo hídrico para dar yoduro de plomo más agua más yodo. En la 16 ponemos los estados de oxidación de cada uno de los elementos presentes en la reacción. Nos fijamos bien, vemos que para escribir las semirreacciones, en la oxidación el yoduro pasa a yodo y en la reducción el cerio más 4 pasa a cerio más 3. Ajustamos las masas, le tenemos que poner un 2 al yoduro, el cerio está ajustado. Ajustamos la carga, 2 para el yodo y un electrón para el cerio. Así que la semirreacción de reducción tendremos que multiplicarla por 2 y nos quedaría la reacción iónica ajustada y así pasamos a la molecular. 2 de óxido de cerio, dióxido de cerio más 2 de yoduro potásico más 8 de ácido clorhídrico para dar 2 de cloruro de hidrógeno, 2 de tricloruro de cerio, 4 de agua y yodo. En la 17 tenemos peróxido de hidrógeno más yoduro potásico, escribimos estados de oxidación. Vemos que en la oxidación el yoduro pasa a yodo y en la reducción el oxígeno del peróxido pasa a óxido. Ajustamos las masas, le ponemos un 2 al yoduro y un 2 al oxígeno del óxido. Ajustamos la carga, 2 electrones para el yodo y 2 para el oxígeno. Como son el mismo número de electrones en las dos semirreacciones, sumamos, nos queda la reacción iónica ajustada y la reacción molecular sería peróxido de hidrógeno más 2 de yoduro de potasio para dar 2 de hidróxido de potasio más yodo. Vamos ya con la 18. El hipoclorito de calcio más yoduro potásico más ácido clorhídrico. Escribimos los estados de oxidación y si al fijarnos nos vemos que la oxidación se produce en el yoduro para pasar a yodo y en la reducción el hipoclorito para pasar a cloruro. Ajustamos las masas, tenemos que poner un 2 al yoduro, un 2 al hipoclorito, añadirle 4 protones y
un 2 al cloruro y 2 de agua. Ajustamos la carga, son 2 electrones en el yodo y 4 electrones en el hipoclorito. Para igualar los electrones multiplicamos por 2 la reacción de oxidación, sumamos, menos queda la reacción iónica ajustada, y la reacción molecular sería hipoclorito de calcio más 2 de yoduro potásico más 2 de ácido clorhídrico para dar yodo más cloruro de calcio más agua más 2 de cloruro potásico. Escribimos como siempre primero los estados de oxidación. Vemos que en la oxidación el yoduro pasa a yodo y en la reducción el cobre más 2 pasa a cobre más 1. Ajustamos las masas, solo hay que ponerle un 2 al yoduro. Ajustamos la carga, son 2 electrones para el yodo y 1 para el cobre, así que multiplicamos por 2 la semireacción de reducción y sumamos, me queda la reacción iónica ajustada. Y la reacción molecular serían 2 de sulfato de cobre más 4 de yoduro de potasio más 2 de yoduro de cobre más yodo más 2 de sulfato de potasio. Y a la última reacción escribimos los estados de oxidación. Vemos que en las dos especies que se oxidan y se reducen, en la semireacción de oxidación el estaño más 2 pasa a estaño más 4 y en la de reducción el mercurio más 2 pasa a mercurio más 1, a 2 de mercurio más 1. Ajustamos las masas, tenemos que multiplicar por 2 el mercurio más 2. Ajustamos la carga, son 2 electrones para el estaño y 2 electrones para el mercurio. Así que para igualar solo tenemos que sumar las dos semireacciones, me queda la reacción iónica ajustada y la reacción molecular sería cloruro de estaño más 2 de cloruro de mercurio 2 para dar tetacloruro de estaño y dicloruro de dimercurio. Estos han sido los ejercicios del tema 9, equilibrio R2, en la parte de ajuste del método de ajuste del ion-electrón en medio ácido. Mi nombre es Mercedes López Carvajales, os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, pues espero que os haya servido, que os haya gustado y si ha sido así, darle un like. Gracias.